Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos llegando a este final de ciclo de charlas en el Centro Comercial Los Molinos. Esta es la última de este año ya. Cada mes, el último miércoles de cada mes, hemos venido desde hace ya casi 3 años realizando estas charlas para ustedes y para que entre todos vayamos sembrando semillas de conciencia. Y por eso estamos muy contentos porque hemos sido testigos de los cambios que muchas personas han generado en su interior, y no solamente en su interior, sino con quienes habitan o cohabitan. Y esto para nosotros es altamente satisfactorio. Realmente es muy importante contar con su presencia, pero es más importante que cada uno de ustedes se convierta en un multiplicador de este tipo de temas, porque hace que definitivamente yo creo que cada uno de nosotros puede ser no solamente esa semilla que germinó, sino el portador de muchas semillas más, y es a eso a lo que aspiramos y con lo que soñamos, por supuesto, en este momento. Esta mañana decíamos, o esta tarde mejor, en el programa radial, en Red con Vía Vida, se llama el programa en la isla, que definitivamente muchas veces nuestras creencias limitadoras nos iban llevando a que no pudiéramos llevar a cabo una serie de sueños, de expectativas, de cosas que teníamos en mente simplemente porque nos dejamos montar en un tren que alguien se inventó para nosotros, pero que a veces ni siquiera de manera consciente elegimos. Y eso fue lo que finalmente dio al traste con muchas de las expectativas que nosotros teníamos frente a nosotros mismos. Y aquí vale decir, no hay excusas, en general no hay excusas, porque como lo vamos a ver, todos nacimos de manera igualitaria, todos nacimos con capacidades muy similares, pero simplemente en el camino vamos encontrando una serie de excusas para quedarnos ahí medio rezagados, y obviamente en esas excusas se proyectan muchas carencias que vamos a tener luego, desde el punto de vista emocional, mental y por supuesto también físico. Hoy hemos elegido este tema, el supercerebro y las emociones. Y el supercerebro y las emociones nos hacen pensar primero en cosas realmente importantes desde el punto de vista anatómico, y yo simplemente quiero darles algunos datos para que tengamos la capacidad de sorprendernos frente a esto. Lo primero, miren, el cerebro fetal en su última etapa está aproximadamente produciendo cerca de 250.000 neuronas por minuto. Ustedes se imaginan lo que eso implica. Estoy refiriéndome aquí sobre todo al último trimestre, en el que ya el cerebro está en formación y en el que está generando una serie de cosas que van a ser realmente sorprendentes. Pero 250.000 neuronas por minuto, imagínense. Eso significa que al final de esta charla, en una hora, un feto hubiera formado, imagínense, 250.000 por 60, no sé cuánto da eso, hagan la cuenta e imaginen también, insisto, lo que está ocurriendo en el cerebro. Pero lo más sorprendente no es esto. Esta es una fotografía en el microscopio electrónico de una neurona, y las neuronas se comunican a través de estas conexiones que aparecen aquí, que se conocen como las dendritas. Y esas dendritas, o esas posibilidades de conexiones, hacen que se empiece a marcar la diferencia a nivel cerebral. La cosa no va tanto en cuántas neuronas tenemos, sino en cuántas capacidades de conexión pueden tener cada una de esas neuronas. Ahí está el verdadero secreto del ser humano en cuanto a la posibilidad ilimitada de realizar muchísimas acciones y de llevar a cabo muchísimos de esos sueños, insisto, que cada uno puede tener. Entonces, ¿qué ocurre? Estas neuronas, a su vez, aquí hay una cosa que se llaman las dendritas, pero también producen axones, que son como las colas, digámoslo así, de las neuronas. Esas colas de las neuronas se prolongan incluso hasta la periferia del cuerpo, y miren la longitud que tendrían aproximadamente estos axones de cada cerebro humano en promedio. Estamos hablando de 160.000 kilómetros de axones. Eso significa que si extendiéramos los axones de un solo cerebro de los que están aquí hoy presentes,
esto le alcanzaría a dar más o menos 6 veces la vuelta al mundo. Un solo cerebro. Imagínense ustedes la capacidad tan tremenda que nosotros tenemos y el potencial que existe aquí en el cerebro, y por eso yo me atrevo a decir, esto es un verdadero super cerebro. Pero para que hagamos el símil, comparemos el cerebro de una abejita. Una abeja tiene en promedio 7.000 neuronas. Nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas. Sin embargo, con esas 7.000 neuronas, la abejita es capaz de hacer un vuelo en redondo, de comunicarse con otras abejas y contarles dónde está el alimento, de crecer solidariamente y entre todas, no importa si sean obreras, zánganas o abejas reina, diseñar una perfecta colmena, además con una estructura, yo diría, absolutamente envidiable para cualquier arquitecto, porque tiene una estructura que conserva una tensibilidad, es decir, unas fuerzas de tensión y contracción perfectas que mantienen esa colmenita de una manera adecuada. Eso con 7.000 neuronas. Nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas y a veces nos quedamos toda una vida pensando en lo que nos hicieron hace 20 años. Y a veces con esas 100.000 neuronas ni siquiera somos capaces de conversar con el vecino, con el familiar, con el amigo, de entablar un patrón de relaciones elemental en nuestro sitio de trabajo, pero más grave aún, de entablar una comunicación con nosotros mismos. Y entonces empezamos a enviar unos mensajes que deterioran notoriamente el funcionamiento de nuestro cuerpo y lo van deteriorando de tal forma que cuando se pierde esa comunicación con todas las células, entonces se genera la patología, la enfermedad. Gran parte de las enfermedades actuales tienen este componente emocional o mental, y eso significa entonces que si muchas de estas enfermedades son derivadas desde ahí, pues también desde ahí nosotros podemos empezar a mejorar muchas situaciones. Y vuelvo e insisto, las excusas no existen. Es que yo no nací en cuna de reyes y no nací de sangre azul. Es que yo no tuve un carro para ir al colegio o a la universidad. Es que yo fui muy de malas, de verdad, porque no podía elegir un plato todos los días distinto en mi casa. Y sin embargo hay alguien que comió frijolitos todos los días, frijolitos paisas además, repletos de triptofano, que se van a desarrollar después como serotonina, molécula de la felicidad, y creció tan feliz, siendo consciente de que definitivamente, como decía San Francisco, soy feliz porque deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Imagínense la grandeza de una mente que crea una frase como esta. Hasta hace más o menos unos 100 años, poco menos, en neurología se decía que el cerebro humano jamás se iba a regenerar. Y de pronto surgieron unas investigaciones de Ramón y Cajal y se dieron cuenta que esto había sido un mito que se había conservado por mucho tiempo, y en realidad que el cerebro sí, no solamente se podía regenerar, sino que el cerebro podía crear lo observado. Crear lo observado. Pero crear lo observado no solamente con los órganos de los sentidos, sino con aquello que somos capaces de imaginar o visualizar. Es decir, de crear probablemente no físicamente inicialmente, sino acá, en la pantalla de nuestras emociones y de nuestra mente. Y esto ya implica una cosa supremamente grande, porque podemos imaginarnos cualquier cosa. Alguien tiene alguna limitación para imaginarse lo que quiera. Miren, por ejemplo, en este momento cómo están entrando los marcianos por ese ducto del aire acondicionado. ¿Lo están viendo? ¿Alguien? Yo lo acabo de ver. Es más, no se asusten si al lado suyo. Entonces, o el que está dictando la conferencia, uno no sabe, y de pronto un clon de esos extraños. Pero eso está ocurriendo porque el cerebro no para de generar imaginaciones, visualizaciones, escenas determinadas. Y cada escena que fabricamos está generando en nosotros un cambio fisiológico, inevitablemente.
inevitablemente. Imagínense ustedes a su suegra en este momento. ¿Por qué se niegan? Algo les ocurrió, ¿no? Estoy absolutamente seguro de que a todos les generó una emoción. A algunos seguramente muy grata. Suegrita linda, carajo, hermosa, de por mi vida, es que yo me hubiera casado con ella más bien. ¿Sí? Otro está diciendo, querida mi suegra. ¿Sí? Y fíjense que es simplemente una instrucción simple. Yo les dije, imagínense a su suegra. Yo no les dije, imagínense contento o triste viendo a su suegra. No, yo les dije simplemente una instrucción sencilla, y de ustedes es la decisión de adoptar una emoción frente a una instrucción. Emoción significa energía en movimiento. Cada uno, a través de una emoción, está movilizando su propia energía. Pero ahora imagínense un suceso triste de su vida en este instante. Retrocédanse por allá muchos años a un suceso triste. Esto duró 5 segundos, ¿verdad? Y en esos 5 segundos ustedes pasaron una película a una velocidad extraordinaria, donde vieron una escena específica que vivieron por alguna circunstancia, y eso generó una sensación. Pero también imagínense un momento muy, pero muy alegre que hayan vivido. El más alegre que hayan vivido en este instante. Bien. Y ahora hagan el ejercicio en este instante. Ustedes están viendo a todos los que están acá, todos se están imaginando en este momento un suceso muy alegre. Miren a su alrededor las caras de quienes están aquí presentes cuando yo les doy esa instrucción. 2 o 3 caras que miren y traten de guardar en su memoria esa información. Traten de guardarlo, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, decíamos, sí hay regeneración cerebral. El cerebro pierde, el cerebro adulto pierde en promedio una neurona por segundo. Eso parecería una barbaridad. ¿Cómo que cada segundo una neurona? Eso significa que ya hemos perdido aquí, Dios mío, 6 por 5, 300 neuronas hemos perdido aquí. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Sí o no? Y eso parecería un número aterrador, pero fíjense, esto representa apenas el 0.0002%. Y eso implicaría que para perder la mitad de nuestras neuronas nos demoraríamos algo así como 600 años. Eso también implica que aquí se derrumba otra creencia que teníamos, y es que el cerebro va envejeciendo. Carreta. Qué buena noticia. No, el cerebro no va envejeciendo. Vamos envejeciéndolo nosotros a través de nuestros pensamientos, porque nos creímos esa afirmación. Pero está más que constatado que el problema no es que las neuronas se vayan envejeciendo. Ese no es el problema. Hasta hace muy poquito en medicina inclusive decíamos eso. Estos son hallazgos muy recientes que lo que están diciéndonos es que no envejecen, por lo menos no de una manera notoria como lo están viendo aquí nuestros cerebros. Envejecen, es decir, con el desgaste natural de nuestro cuerpo, pero lo que sí tiende a ocurrir es que esas neuronas dejan de interconectarse con otras más. Entonces el problema, insisto, no son las neuronas, sino la cantidad de conexiones que se pierden. Y hagamos el ejercicio. Imagínense ustedes un niño cuando nace. Ese bebé que le van a presentar a la familia tiene apenas 6 días de nacido, ¿sí? Entonces todo el mundo decentemente va a visitar a la mamá y al papá, insisto, muy decentemente, llegan 10 de la mañana y a las 11 de la noche no se pero está bien, ¿no? Y entonces se hacen, ¿por qué? Porque están esperando que el niño se despierte. Y entonces resulta que el niño está ahí todo el tiempo dormido. Un niño de esa edad duerme en promedio hasta 16 horas diarias. Imagínense la visita tan larga que va a durar. Y de pronto el muchachito hace así, ¿sí? Y abre los ojitos tímidamente y la visita se hace. Ustedes son la visita. ¿Qué van a hacer cuando ven a ese niño? Yo pregunto.
típica expresión. Puede ser el gorilita más feo del mundo, pero la expresión sí. Y vaya donde el niño les ría en ese momento, donde les sonríe en ese instante. Ay, yo lo quiero para mí. El otro dice, yo estoy recibiendo con papeles y todo. Y el otro, ay, tan tierna, tan... Y si de casualidad esa sonrisa se mantiene, inevitablemente ocurre que ustedes generan una sonrisa. Porque ahí nosotros estamos activando una cosa que se llama las neuronas en espejo. Pero ustedes no saben que ese niño es un sinvergüenza, que al contrario lo está explicando a ustedes. Y aunque sea miope, porque el niño realmente no ve hasta los 2 meses aproximadamente, por lo menos no distingue un rostro claramente, sino que ve una bolita aquí con un par de rayitas aquí y una que hace de pronto así, otra así y otra vez hace esto. Entonces el niño va tomando nota de eso, se ríe de las estupideces que hacen los adultos y entonces empieza a generar una información en el cerebro. Y esa información está codificando una cantidad de conexiones a nivel cerebral. Con esa sola sonrisa ya crea una cantidad de conexiones. Si es una mujer, ustedes no se imaginan cuántas. ¿Sí? Además ya ahí empiezan las diferencias, porque ya las mujeres empiezan a darse cuenta, uy, yo puedo manejar el control del televisor, coser al mismo tiempo y ver una revista. El hombre, fútbol. O sea, la neurona del fútbol se instaló en ese momento, pero fue porque vieron al papá como balón de fútbol, ¿sí? Y está ocurriendo todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos niños, en la medida en que van creciendo, ustedes ven que ya un niño de 6 o 7 años hace amigos con una facilidad enorme, ¿sí? Y sale un segundo de la unidad donde vive y a los 5 minutos llega con el amigo. Mami, mi mejor amigo. ¿Sí? Mi mejor amigo, lo acabo de poner, pero mi mejor amigo, ¿sí o no? Y a los 12 años tiene una barra de amigos, que eso es una cosa tremenda. Facebook. Hey, Juanca está de cumpleaños, nos vemos allá. Y entonces la mamá le dice a Juanca, Juanca, te voy a traer una tortica por si vienen tus amigos. Y viene un atractor con gente a visitar a Juanca porque el Facebook regó toda la información y se llenó la unidad de gente que ni tenía ni idea, pero no importa, vamos a ver a quién conocemos allá, ¿sí o no? Y vamos con un núcleo enormemente grande de conexiones que hizo ese muchachito. Fíjense cómo fue. Pero resulta que por allá, hacia los 20, 21 años, cuando la vida se empieza a tornar un poco seria, entonces estamos estudiando una carrera profesional y yo no quiero ser cualquier profesional, yo voy a ser el profesional. O sea, a mí me van a ver como el super abogado o el super ingeniero o el super administrador o hasta el super médico, ¿sí o no? Y resulta que tenemos un buen núcleo de amigos en la universidad, terminamos esa formación, ya pasaron 21, 22, 24 años más o menos en promedio, están saliendo, y cada uno empieza a buscar un trabajo, pero curiosamente, esos con los que estuvo en la universidad durante 6, 7 años, empiezan cada uno a hacer sus cosas, y empiezan a diluirse los grupos de amigos, como un signo claro que desde ahí, y ojo a lo que les estoy diciendo, empezamos a envejecer, pero no en el cerebro, sino en nuestras conductas, y empezamos a cortar esas redes relacionales que están por ahí. Ayer nada menos tenía un encuentro con algunos compañeros de la universidad. Nosotros estamos celebrando una buena cantidad de años de haber salido como médicos. 28 años. Pero lo cierto es que uno de ellos decía, uy, yo no te veía lo que hace que nos graduamos. Nos veíamos todos los días. Y había uno que no veía a nadie hacía 28 años. Otro, nos habíamos encontrado 2 o 3 veces. Y cada vez, ¿y qué haces tú? No, es que a mí no me inviten a estas reuniones porque yo soy malo para esto. Yo pues no cambio mi casita, mis niñas, y ya no más. Y cada uno empieza a guardarse un poquitico, con algunas excepciones, por supuesto. Pero nos vamos adentrando poco a poco. Y fíjense, en general, en qué condiciones mueren nuestros ancianos. Yo
tuve la oportunidad de visitar un asilo es decir, yo era el médico de ese asilo durante unos 10 años, y nunca dejé de sorprenderme de las historias. Ténganlo ya, que es muy canzoncito, ¿no? De vez en cuando venimos a saludar, ¿sí? Otros, recuerdo que había un señor, no sé si les conté esa historia alguna vez, un señor que además era un español, y un español muy jocoso. Ustedes saben que los españoles tienen formas de expresarse muy simpáticas, y yo veía que cuando pasaba la enfermera, a este señor se le abrían los ojos de una manera que yo le decía: oye, se llamaba Enrique, ¿te gusta esa enfermera? Y dice que sí, me gusta mucho, ¿pero qué te gusta de la enfermera? Me gusta su culo y sus tetas. Eso es lo que decía, todo el tiempo. Se usan pues expresión castiza, ¿no? Pero este señor después llegó a cumplir 102 años. Y no para nada. Porque es que a mí no me sirve nada de lo que te he mandado. Y yo, pero ¿qué pasará con este hombre? Y yo sabía que bueno, eso no era tan mal médico, ¿no? Por supuesto, la vida era que entonces me toca, me voy a hablar con la jefe, ¿qué pasa con este paciente? Porque, ay, doctor, es que la familia nunca le trae los medicamentos. ¿Por qué? Dicen que necesitan esa herencia ya. De ese tamaño, sorpréndense. 2 hijos médicos y una enfermera, bueno, y otros 2 administradores. Pero la respuesta era esa: necesitamos que se muera porque esa herencia hay que repartirla rápido. Entonces, a lo que los quiero llevar más allá del drama es: fíjense cómo estamos aislados al final del día, ¿sí? Y eso mismo es lo que empieza a ocurrir a nivel neuronal. Si nosotros seguimos siendo conscientes de que somos seres interdependientes, nunca deberíamos perder la conectividad con los demás, porque eso mismo es lo que está haciendo el cerebro con las neuronas. Es decir, si conservamos nuestra red relacional, esta red relacional del cerebro también se está conservando. Cerca, atérrense, del 40% de las neuronas se mueren antes de que nazcamos. Pero las que se mueren, y aún así tenemos 100.000 millones, las que se mueren porque nunca se conectaron con otras. Como recordándole al cerebro, es necesario que siempre estemos conectados. Y por eso siempre las redes son las que nos soportan. Cuando alguien se va a vivir solo, es más frecuente que tenga problemas de hipertensión, de problemas del corazón, de todo ese tipo de cosas, precisamente porque pierde la red de apoyo, pierde la red relacional. Han hecho estudios muy grandes y algún día hablaremos de eso, pero tengamos eso en cuenta. Se descubrió una cosa fascinante, y es que el hipocampo, una zona del cerebro que además registra gran parte de la memoria, hace que se estén produciendo miles de neuronas diariamente, aún a estas edades del promedio de todos los que estamos aquí. Esto es una cosa esperanzadora, por lo menos. Se nos murió una celulita por segundo, una neurona por segundo, pero estamos produciendo miles también de nuevas neuronas diariamente, o sea, tenemos esperanza, ¿sí o no? Pero cuando miren lo que yo pongo aquí, glucocorticoides son sustancias del estrés. Cuando hay un estrés prolongado, esto empieza a alterarse y notoriesísimamente. Es decir, cuando existen factores estresantes que nosotros no nos atrevemos a desafiar y a tratar de corregir nuevamente, entonces ¿qué pasa? Se empieza a perder la producción de estas nuevas neuronas. Pero sobre todo, les dije que esto forma parte ¿de qué? De la memoria. Bueno, a los demás les olvido, ¿viste? Eso es importante. De la memoria. Y entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a perder la memoria, sobre todo a corto plazo. ¿Qué era lo que yo les iba a decir? ¿Dónde fue que puse las llaves? ¿Cómo es que se llama este? Se me olvidó el teléfono. ¿Qué era lo que iba a hacer? Ese tipo de cosas empiezan a ocurrir porque el hipocampo te empieza a desestructurarse en un momento determinado. Entonces, miren qué más pasa. Se encuentran sorpresas tan grandotas como estas. Hace mucho tiempo se pensó que mientras más grande el cerebro, más inteligentes íbamos a ser. Y resulta que empezaron a hacer análisis, por ejemplo,
hay un estudio bien interesante que hacen algunos fisiólogos, neurofisiólogos, en los que toman grupos de pacientes con problemas de hidrocefalia, ¿sí? Pero resulta que se dan cuenta que algunos de ellos que tienen apenas una capita, si acaso de 1 milímetro de corteza cerebral, eso es nada. Resulta que muchos de ellos tienen coeficientes intelectuales como el que les estoy poniendo aquí, de 126, que son genios verdaderamente. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que en una capita así tan delgadita esté ocurriendo eso? Algunos de los sabios más mencionados de nuestra época, Einstein entre ellos, se les encontró, para sorpresa de muchos, que su masa cerebral incluso era en promedio un poco menor que el promedio. ¿Perdón? ¿Cuánto llega a pesar un cerebro? En promedio 1.5 kilos, el de un hombre. El de una mujer, aproximadamente 1.3 kilos. Pero los hombres no nos estiremos de a mucho, porque yo sé que sí, resulta que las mujeres en promedio suelen establecer más cantidades de conexiones, y ya están escuchando ustedes la importancia que tienen esas conexiones. Y que no, las mujeres, pues ya después de semejante dato, lleguen a su casa ahorita y dicen, no, más conexiones que ustedes, ¿sí o no? Pero eso mismo también les ayuda a diversificar un poquito la posibilidad de conectarse. ¿Qué más ocurre? Aproximadamente un 1% anual. A partir de los 30 años empieza esa pérdida, digamos, de la agilidad a nivel del cerebro, si y solo si no lo utilizamos de manera adecuada. Si empezamos a cambiar cosas, eso nos permite a nosotros volver a restablecer conexiones, y nunca es tarde. Alguna vez les conté como una paciente mía a los 96 años entró a clases de pintura de óleo. Eso es una cosa maravillosa, eso es un desafío enorme. No, que tiene que ver algo de eso, con la visión también, que es como a los 40, pues la pérdida de la visión con la familia. Pero eso tiene mucho que ver no solamente con el órgano como tal de la visión, sino con la proyección futura que tú tienes. Es muy frecuente, hoy nada menos en la mañana, vi a un paciente que me dijo, yo fui demasiado loco, yo fui demasiado mujeriego, yo fui demasiado bebedor, pero hermano, definitivamente eso de los 40 es verdad. Yo a los 40 hice un paro, y dije, no, ya no más, ¿para dónde voy? Y entonces hay un condicionamiento, porque él ha escuchado que a los 40, ¿sí? Las cosas empiezan a cambiar, ¿o no? Y las mujeres dicen, todo se cae. Pues la gravedad empieza a hacer acciones ahí muy complejas. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la proyección al futuro? La visión es la proyección al futuro, y por eso cuando una imagen entra por acá, se conecta aquí atrás, como reflejando en el pasado toda la información que está allá en el futuro. Cuando se renuncia a proyectarse hacia el futuro, empezamos a disminuir agudeza visual. Eso es una cosa muy compleja desde el punto de vista simbólico, porque eso indica que si nosotros tenemos una visión de futuro, muy probablemente no vamos a llegar allá. Y entonces, miren lo que decíamos ahorita, normalmente no disminuyen las neuronas con el envejecimiento, pero sí las conexiones. Esta es una psicóloga muy famosa, Michelle Gallagher, y esta mujer ha estudiado por muchísimo tiempo esto, e incluso en un principio la tildaron de payasa, pues en el gremio médico, científico, porque cómo le ocurre a esta mujer decir estas cosas, y hoy en día se ha constatado perfectamente ese tipo de afirmaciones que hizo. ¿Qué más ocurre? Que vamos perdiendo la capacidad de emocionarnos en la medida en que vamos aumentando en años, y una emoción necesariamente activa la memoria. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿se acuerdan? Y yo miro más o menos edades promedio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, algo bien especial? No hablemos del Medellín, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes, quienes tienen hijos,
precisamente en el momento en que fueron papás. Obviamente la mamá estaba en la sala de partos, pero me refiero a los hombres. ¿Se acuerdan dónde estaban? Y yo casi podría asegurar que pueden poner detalles. Sí, claro, estamos en la clínica tal, y yo me acuerdo que le tocó a tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. ¿Sí? Un suceso bien dramático. Y se los pongo bien reciente. A ver, ¿se acuerdan ustedes cuando escucharon hace poco ese drama tan complejo que ocurrió en Francia? ¿Dónde estaban cuando escucharon la primera vez que se habló de eso? Sí, estoy casi seguro que la mayoría, por no decir todos, se acuerdan. ¿Se acuerdan ustedes? A mí me tocó cuando, mejor dicho, se los pregunto de esta manera, ¿se acuerdan dónde estaban ustedes cuando hubo el atentado a las Torres Gemelas? ¿Y qué estaban haciendo? Yo puedo decirles exactamente dónde estaba, a qué horas empecé a ver la noticia, cómo fue la expresión de toda la gente que estaba ahí, cómo al principio todos pensamos que había sido un accidente y cuando vimos el segundo avión, ¡wow! Y casi que podemos describir perfectamente eso. Pero ahora les hago otra pregunta. ¿Se acuerdan ustedes qué o cómo fue ese primer día en que a ustedes les regalaron una medalla? Por su buen comportamiento, por el rendimiento académico, por cualquier cosa. ¿Se acuerdan? No, ¿cierto? Miren cómo tenemos memoria selectiva para las cosas negativas. Pero para lo positivo, frecuentemente nos olvidamos. ¿Se acuerdan ustedes qué vestido tenían cuando conocieron al hombre de sus sueños o a la mujer de sus sueños? ¿Ah? Muy probablemente. Allí hay impacto por una emoción. Si la emoción fue lo suficientemente intensa, les aseguro, ¿se acuerdan con qué estaban vestidas, qué se pusieron? Pero si fue una emoción cualquiera, yo la verdad no me acuerdo cuando conocí a este. Pero Ave María, si me salió caro no lo conocí. Ay, yo no había sabido que había tanto sufrimiento. ¿Sí o no? Y lo poder. Vea, para que oiga usted pues. ¿Sí o no? Todas esas cosas ocurren porque hay una emoción. Si dejamos de emocionarnos, entonces dejamos de establecer esas conexiones, pero entonces también se empiezan a cambiar las emociones. La salud y las emociones dependen, es decir, son las marcadoras de cómo se va a comportar nuestro cuerpo fisiológicamente. Si hay una emoción maravillosamente positiva y además se repite y nos permitimos entonces vanagloriarnos con eso y felicitarnos a nosotros mismos, pucha, lo logré, si pude, fui capaz, qué maravilla, y estamos en ese, nos vamos hinchando, ¿cierto? Y nos vamos. Uno no puede decir, ay, me alegré tanto. No, normalmente uno asume una actitud casi que de estirarse, no cabemos en el cuerpo. De hecho hay una expresión muy especial de mucha gente, ya, yo estaba tan feliz que no cabía en el cuerpo. Y es que literalmente no cabe uno en el cuerpo. Créanme que es literalmente, no es una expresión simplemente. Cuando eso ocurre, el aura electromagnética, el campo electromagnético que cada uno empieza a emitir, empieza a expandirse de tal manera que va a tocar gente que esté por allá a 10 metros, ¿sí? Pero en cambio, cuando estamos con esa tristeza tan profunda, no cabe la ropa. Pongámosla de otra manera, perdió el Medellín. No, tampoco. Me echaron del trabajo. Sí. Ese tipo de cosas. Al contrario, disminuyen la emisión del campo electromagnético que cada uno de nosotros tiene. ¿Y qué importancia tiene eso? Que cuando yo estoy así henchido de emoción y feliz y contento, inmediatamente contacto al otro y el otro, qué rico estar aquí, una maravilla, vení, tomemos uno del otro, ¿sí o no? Pero imagínense ustedes, conocieron la mujer de sus sueños por la imagen que tuvieron en una fotografía en el Facebook y de pronto encuentran, hola, ¿cómo estás? Qué rico conocerte. Hola. ¿Tú estás bien? Porque pues a mí la vida me ha tratado bien.
siquiera te conocí para que seas mi tabla de salvación. Eso obviamente, quien está de receptor, inmediatamente genera un bloqueo. Necesariamente se genera un bloqueo y dice, me encantó conocerte. Chao. Sabes que no están esperando y vamos de vida, ¿sí o no? Y recuperamos un mecanismo elemental que es el de lucha o huida. Uy, primera marcha, correr. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, cuando vinimos a este mundo, nacimos libres de cualquier tipo de atadura. De cualquier tipo de atadura. Pero ¿qué pasa? Que en la medida en que fuimos creciendo, nos dejamos meter en esa esclavitud de los paradigmas que nos fueron sembrando a través de nuestra cultura y nuestras visiones. Qué rico que cada uno cultivara la posibilidad de expresarse libremente, de mostrar sus emociones libremente. Hombre, yo no nací, a ver, por ejemplo, nací en el hogar de un papá alcohólico. Yo también tengo la elección y puedo decir, pucha, es que me tocó muy duro. Mi papá alcohólico, y yo me acuerdo que yo lo vi bebiendo toda la vida. Yo también me tomo el otro. ¿Sí? Y el otro, y me volví alcohólico porque mi papá era alcohólico. Otro dice, y en las mismas circunstancias, dije, a mí este modelito que me pusieron aquí tuvo que haber enseñado algo. Y aprendo de esto y entonces decido, tomo yo personalmente el acto de la abolición, de elegir ser otra cosa. Al contrario, aprendo de este maestro que a lo mejor fue víctima de otras víctimas y simplemente lo que me permito es generar en mi interior un cambio que empieza desde el interior. Y entonces empiezan a manejarse una cantidad de emociones que cambian por completo nuestra fisiología. Por eso entonces el supercerebro se empieza a ver afectado por esas emociones con las que nos encontramos en el día a día. Esto es tal vez la emoción más común de todas, la ansiedad. ¿Alguien puede describirme la ansiedad? ¿Alguien me dice una definición sencilla de ansiedad? Sí. La ansiedad comparte de los deseos y muchas veces el carácter que verdaderamente predomina acerca de la ansiedad se define así, es ansias de uno querer y muchas veces lo que uno no quiere. Así es. Querer, ojo a esto, me encanta esa definición. Muchas veces ni siquiera lo que necesitamos, que eso es más grave. Eso es más grave. A veces nos quedamos anclados en querer poseer porque tenemos una cultura de la escasez. Que a lo mejor yo nací en un hogar que no era de mucho modo económico y entonces yo me tengo que cuidar, ojo, que no nos vaya a acabar esto. Yo tenía el caso de un niñito de 10 o 12 años que realmente era dramático. Iba alguien de visita a la casa y él empezaba a esconder todo, le iban a servir la arepita al amigo que iba y él veía que le untaban mantequilla, mamá, se nos va a acabar la mantequilla. De verdad, de ese tamaño era la cosa y era dramático porque la mamá sufría enormemente con eso y de pronto le dan un confite, mamá, ¿cuánto vale ese confite? Sí, pero no era una cosa de pataleta de cualquiera, sino de esa ansiedad que brotaba precisamente de ese miedo a perder. Generalmente la ansiedad se desprende de ese temor a perder una cosa que muchas veces ni siquiera tenemos. ¿Sí? Facundo Cabral decía que cuando alguien pasaba por la plaza de mercado se daba cuenta de cuántas cosas él no necesitaba. Entonces él decía, es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, que el conquistador se volvió esclavo de lo que conquistó. Es decir, que jodiendo se jodió. Me encanta esa reflexión, porque es que muchas veces vemos que hay una cantidad de ataduras y finalmente lo único que nos llevamos, paradójicamente, fue lo único que dimos. Curioso, ¿no? Ustedes recuerdan un ser querido muy especial. Ustedes lo recuerdan con el carro que tenía, o la beca, o yo qué sé, la casa. No, ustedes recuerdan una sonrisa, recuerdan un abrazo, recuerdan un momento grato, pero no recuerdan que fueron lo que nos dieron realmente esos seres. Y ahí están presentes. Entonces, la ansiedad lo único que está reclamando es compasión, la capacidad de conmovernos con el otro y de sacudir ese corazoncito que nos está diciendo, vale la pena que sigamos adelante.
Y miren ustedes, la ansiedad va agotando la fuerza. El miedo y la ansiedad son muy amigos. Y el miedo lo maneja el riñón. Y el riñón es el que maneja la energía ancestral o de reserva. Y por eso cuando hay un miedo continuado se nos va agotando esa energía de reserva y nos vamos quedando sin energía. Y la primera manifestación de esa falta de energía no es otra cosa que la irritabilidad y el mal genio. Esta mañana veía a un paciente de 25 años más o menos, algo así. Y lo cierto es que este hombre, una vitalidad maravillosa, cuando ahora, ¿cómo estás? Pero lo primero que yo le vi fue la cara rojísima, ¿sí? Hombre, no, de pronto hay una cosa que pero hay una cosa más profunda que yo te quiero consultar y es que me estoy notando muy irritable últimamente, hombre, de verdad que yo lo reconozco, pues. Yo toda la vida he tenido mucha fuerza en mi interior, yo hago deportes de riesgo, a mí me encanta, no acepto un no como respuesta. Mira mi edad y ya tengo 2 empresas, no acepto un no como respuesta, está así, súper activo, ¿no? Pero yo veo esa cara rojiza y le tomo los pulsos y hay algunas técnicas que me permiten darme cuenta que en efecto su energía de reserva está muy bajita. Si esa energía de reserva está muy bajita, ese es el agua del riñón. Y si no hay agua en el riñón, entonces no hay quien apague el fuego. Y por eso el fuego se sube a lo más alto que cada uno de nosotros tiene, que es la cabeza, y la fase se vuelve rojiza. Ese es un signo muy claro de que hay agotamiento. Y cuando él me dice su motivo de consulta, perfectamente corrobora lo que le estoy diciendo. Se me agotó la energía de reserva a tal punto que suelo ser muy explosivo, sí, pido disculpas y después de toda esa cosa, pero pues, no debería reaccionar así. Entonces empieza además un sentimiento de culpa que es complejo. Y empezamos a vernos también en la proyección hacia nosotros. ¿Perdón? Se van quemando muchísimas neuronas y se van perdiendo muchísimas conexiones. ¿Qué es lo más complejo? Se pierden más conexiones que neuronas. Se pierden más conexiones que neuronas. Y ojo, porque no solamente cerebral. Fíjate, si hay alguien muy irritable, pues el otro ya no quiere como conversar mucho más. Como es de mal genio, qué pereza, ¿sí o no? En cambio, imagínense ustedes la escena del gordito bonachón. Yo pase. Entonces vamos a reunirnos vamos a hacer un asadito. Ustedes ven que los gorditos bonachones son así, ¿no? Y son los que convocan todo el grupo y todo eso. Vamos donde el gordo, ¿sí o no? Casi nadie dice, vamos donde el flaco. Casi nadie. Porque los flacos suelen tener una constitución que se llama bata, que suelen ser más irritables, más malgeniaditos, medio cascarrabias y todo eso. Estoy hablando en general, por supuesto, hay excepciones. Pero, no que no lo veo como nada personal, ¿no? Pero suele ocurrir esa escena, ¿sí? Y está pasando eso, entonces mantienen esa capacidad de conectividad. Entonces, cuando empezamos a permitir que emociones, por ejemplo, como la crítica surjan, no nos damos cuenta de que muchas veces lo único que estamos viendo en el otro, cuando lo criticamos, es nuestra propia sombra. Es decir, es la proyección de las creencias de lo que nosotros tenemos. Y suele ocurrir una cosa muy importante y es que se nos sale el cretino y el tirano que cada uno tiene adentro. Podemos elegir tener un genio y un santo o un cretino y un tirano. Y cuando se sale el tirano y el crítico, mira aquella como camina. Qué buen ser, no hay de la calle. Otra. Se puso ese vestido con todas esas Michelin que tiene. No hay derechos, ese tipo de cosas. O qué pereza, yo no quiero ir donde se manda. No, es que fíjense que ese hombre todo el tiempo está leyendo. Qué artera. Y entonces ve en el otro como un defecto el que lea, porque yo no leo. ¿Sí? Y si yo no leo, me vamos a prohibir que lea. Y entonces empezamos a cerrar la banda pasante y no nos permitimos comunicarnos en esa unidiversidad, no en la universidad, sino en la unidiversidad, dejando de entender una cosa fundamental que es la posibilidad de contactar con los otros, y empezamos a crear peor aún los argumentos falsos para conductas egoístas. Empezamos a pensar que definitivamente los motivos ajenos no son sino excusas, pero los motivos de nosotros perfectamente razonables, ¿sí? Y puede ser ante la misma situación. Vamos a ir donde los tíos este fin de semana y uno dice, no, yo no puedo ir
sí es él el que dice, no, lo que pasa es que este trabajo que yo tengo que hacer sí es muy importante. El mío sí es muy importante, pero el tuyo es riesgo. Y entonces empezamos también a perdernos en ese manejo de los pensamientos que nos empiezan a confundir, a no generar movimientos armónicos en el cerebro, sino que nos generan muchísima distracción y empieza también a frenarse el flujo normal de las emociones. Es el momento en que tenemos que pasar de un código del conocimiento a un código del sentir. Ayer discutíamos eso en este grupo de compañeros, cómo hoy, por ejemplo, en las universidades se perdió gran parte de la formación humanista, ¿no? Porque las cosas se miden en logros aritméticos o matemáticos en cuanto a quién hizo el PhD, todas las demás especializaciones y demás, pero se les olvidó que éramos seres humanos. Y entonces vemos cómo alguien hoy lo cualifican y lo califican por un cúmulo de conocimientos, pero no por un cúmulo de valores, porque se empezó a perder eso y empieza entonces a ocurrir una crisis de una sociedad que ni qué decir lo que estamos viviendo actualmente. Nosotros todavía, los latinos, yo creo que nos podemos dar por sumamente bien servidos, todavía conservamos ese calorcito humano de saludar al otro, de qué rico y el vecino y la vecina. Esta mañana me contaba una señora, estoy tan feliz, yo tengo unos vecinos maravillosos, no pude ir al apartamento en 15 días y ya me tenían decorada la entrada del apartamento con arreglos navideños, ellos me dijeron que ya me cuidaban el apartamentico, y sí, en efecto, cosas como esas. Una de las primeras veces que yo tuve que ir a dar una charla en España, a mí me sorprendió tremendamente una cosa, y es que al salir de una de las charlas yo fui a abrirle la puerta a alguien, a una mujer, para que se subiera al carro. Eso para nosotros es tremendamente normal, ¿no? Al punto que yo lo hice de una manera completamente, yo diría, automática casi, ¿no? Y entonces ella me mira y me dice, oye, ¿qué haces? Y yo, pues no sé, abrirte la puerta del coche, eso es lo que me estás preguntando. Dice, pero que yo puedo hacerlo sola. Le dije, ¿te molestó que yo te hubiera abierto la puerta? Pero claro, es que yo puedo hacerlo. ¿Por qué lo vas a hacer por mí, Así me dice, nada, Bueno, le expliqué, mira, yo no sé qué significa esto para ustedes, pero para nosotros es un acto de caballerosidad donde yo estoy reconociendo tu condición femenina y es un verdadero placer abrirte la puerta del coche y atenderte. Atenderte significa yo te presto atención y eres importante para mí. Qué interesante. A los 2 meses volví a una nueva conferencia y cuando salí de me dice que no me vas a abrir la puerta del coche. Pero además ya no fue, oye, que yo soy capaz de hacerla, sino que no me vas a abrir la puerta del coche. Y ya ese tonito, bueno, que tiene otra cosa, Bueno, entonces esto empieza a ocurrir si nosotros fluimos con las emociones, estamos permitiendo que se empiece a generar por lo menos una semilla del cambio. El cambio implica una cosa y es acción y actitud. Yo no puedo esperar que las cosas cambien, ¿no? Las cosas no van a cambiar solas. Algo tuve que haber hecho yo para que las cosas cambiaran. Que es que en mi hogar yo tengo este y este problema porque definitivamente es que nos agarró la roña. Se vinieron todas encima, pues yo no sé, Cristina, usted qué está haciendo cuando se puso a mirarme a mí de esa manera. Yo creo que los problemas de nosotros empezaron justamente cuando usted me miraba así, Cristina. Y resulta que detrás de eso no había otra cosa que una incapacidad para la reacción, es decir, para generar una nueva acción y volver a generar un comportamiento distinto. Entonces él sigue asumiendo la actitud, si yo de Cristina, se lo dije, eso fue por culpa, desde que usted me miró así, me salvó, nos salvó a los dos, y usted puede estar también así tan salada, ¿cierto? Y nos quedamos en esa posición, y a veces es mucho más cómodo quedarnos en esa posición crítica que buscar una actitud o una acción. La actitud generalmente es la que va a
cambiar por completo el comportamiento de nuestra fisiología. Si mi actitud es positiva, si mi actitud es de desafío a mí mismo, pero no de desafío de agresión, sino de reto para mí mismo, eso está generando definitivamente otros movimientos al interior. Y entonces surge esto: el optimismo permite que nosotros veamos la mejor cara, ¿sí? Alguien decía, no somos culpables de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos, ¿sí? Entonces alguien puede mirar por acá y lo ve todo oscuro, o alguien ve por acá y lo ve todo luminoso, lo ve brillante, y encuentra que realmente siempre hay un amanecer. Y cuando esa posibilidad existe, nos damos cuenta de que hay alguien más que está dispuesto a sonreír con nosotros. Vamos a sonreír un poquito. Yo les sugiero, elijamos un actor aquí, un actor profesional hoy aquí. A ver, un voluntario. Carlos, dijiste que era voluntario. Está bien, Carlos, ven acá, por favor. Está bien, que ofrenda a voluntario. Tienes que no lo leí yo ahorita le pregunté a quién tenía cara de actor y dijo Carlos. Aquí está Carlos. Vamos a pedirle a Carlos que yo le voy a pedir a él, y se lo voy a decir en silencio, que represente una cara de una emoción determinada. Y ustedes van a tratar de identificar qué emoción es la que él está representando. Asombro, sorpresa. ¿Alguien dio tristeza? No. Definitivamente no. Vamos a hacer otra cara. Qué maravilla. Valió la pena la noche. Ahí te llega hasta las 3 de la mañana, estábamos aquí. Y ahora más en serio. Preocupación. Pereza. Tristeza. Y ahora esto. Desprecio, enojo, repudio, Fastidio. Asco. ¿Está bien o no? Sí. Vamos a hacer que me salga un poquito más. Él sabe nadar todo. Ahora, bueno, recuerda a tu expareja. Ahora, El amor, el nuevo amor, Bien por él. ustedes dicen en este momento, en esa expresión, ¿él está mirando al pasado o al futuro? Al presente. Él está aquí, está aquí. No, al presente, al futuro. Vuélvelo a hacer. No, al presente. Vamos a imaginar todos, vamos a ayudarle a Carlos en esto, porque esta es la prueba reina, vamos a ver si se gana el Oscar hoy. Y vamos a ayudarle todos, vamos a visualizar nosotros ahí sentados algo que queramos para cada uno de nosotros en el futuro, ya. Listo. Miren a su vecino en este momento y pídanle que imagine algo para el futuro. Que se imagine algo hacia el futuro. Bueno, un momentito, antes un aplauso para el actor.
y frecuentemente los ojos los pone arriba. Eso es una cosa neurolingüística elemental. Y entonces cuando alguien visualiza eso al futuro, ¿sí o no? Yo les voy a hacer algunos otros gestos. A ver, supongamos es esto. El ojo y se cayó. Definitivamente, sí. Buscado. Ahora esto. ¿Qué pasa? Armonía. Mi amor. ¿Sí o no? Y yo llego y entonces imagínense esta escena. Acabo de conocer, hace 8 días estoy saliendo con mi novia. ¿Sí? De pronto salgo de un centro comercial y sorpresivamente encuentro a mi novia ahí. Y yo, no, novios. 20 años después, salgo del centro comercial, veo a mi pareja y digo, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué diferencia hay entre eso? Simplemente la manera como las experiencias fueron enriqueciendo la imagen de quien está ahí. ¿Sí? Pero yo puedo cambiar esa expresión en cualquier momento frente a cualquier situación. Es decir, aún en las situaciones peores. Hombre, que la vida me puso una situación muy difícil de vivir, que me dio un papá o una mamá muy difíciles, que me dio una esposa muy complicada, un esposo muy difícil. Yo aún así le puedo cambiar la cara a esa situación. Si alguien está aburrido y está así, y ustedes llegan a darle consuelo y le dicen, lo que hacemos siempre, alguien va de visita al hospital y nunca falta el imprudente. El tipo está por allá medio, entonces llega, ¿cómo te eres demacrado? O el otro que pone la cara de bonito, no, pero te ves muy bien. Y por dentro está diciendo, pucha, se morir. Pues bien, hay un tipo muy especial que empezó a crear cosas como estas. Miren allá al frente que eso les dice. Si quieres algo, ve por él. Si está... Si está buscar algo, pues entonces realmente ve por ello, pero ve con fuerza, ve con decisión. ¿Sí? No dejes a un lado eso que tú quieres lograr, pero cualquier cosa que tú quieras lograr va a implicar un esfuercito, y eso significa entonces una actitud. ¿Sí? Algún día va a llegar a ser No. Por eso, si tienen unos cuantos kilitos de más, no se visualicen con los gorditos. Visualícense frente al espejo, super fitness, ¿no? Entonces, imagínense como si ya fuera un hecho que se pudieran poner esa faldita, ese vestidito, eso que no les cerraba ya porque los botones no se juntaban. Imagínense como si ya en ese momento, no después, en ese momento se estuvieran cerrando ya el botoncito, y además de manera cómoda. No hay que echarse mantequilla ni nada para poder subir los pantalones, ni nada. No, imagínense como si se lo pudieran poner cómodamente. Si ustedes visualizan la imagen como si ya fuera real, toda su fisiología, todo el comportamiento de su cuerpo cambia. Y cambia a partir de ya, no es a partir de mañana, es a partir del momento en que se creó por completo esa imagen. Y si a esa imagen se le meten muchas más escenas o muchas más enriquecimientos desde el punto de vista kinestésico, o desde el punto de vista también visual, o desde el punto de vista auditivo, maravilloso, porque mientras más detalles tenga la imagen, más les va a permitir fijar una información. Entonces métanle detalles a las cosas, ¿sí? Si ustedes empiezan a meter detalles, empiezan a establecer una conexión. Yo les pongo otro ejemplo. Tú te estás ofreciendo voluntaria, ¿cierto? Ven, te vas a convertir. Miren la cara, la expresión
Una cara de sorpresa. ¿Sí o no? Miren la N y les doy 5 segundos. Observen. 3, 4, 5, siéntate por favor. Muchas gracias. Bueno, ahora yo les pregunto. ¿Alguien me puede decir de qué color era la? Sí, mira, la chaqueta que ella tiene puesta. ¿Y qué más? ¿Vieron algún número en la chaqueta? No. Bien. Sí hay número, pero no lo vi. Bueno, muy bien, levántate por favor de nuevo. Sí hay número, pero no. Y mira, de nuevo al público. Gracias. Muchas gracias. ¿De qué color eran los aretes? Y el día es luminoso. Muy bien. Fíjense qué cantidad de detalles se nos escapan, pero el subconsciente está conservando toda esa información. Si alguno de ustedes fuera sometido en este momento a un interrogatorio bajo un estado de relajación muy profunda, un trance hipnótico, perfectamente describiría los detalles que ya tiene en su vestimenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo queda, el 95% queda registrado en el subconsciente y allí entonces queda toda esa información. De la misma forma entonces va quedando algo fundamental cuando nos estamos enfrentando a las Usted nos cosas. creó el gesto. Y lo que miramos fue el gesto. Claro, Sí, claro. sí, yo le Es hice algo un gesto en la importante cara. porque ese es el factor de distracción. Un buen orador, por ejemplo, sabe que cuando está haciendo alguna cosa importante y quiere que los otros capten en ese momento un comportamiento especial, entonces generan un movimiento subconsciente. Observen ustedes, por favor, no te muevas, a la chica rosada que está ahí atrás. Observen allá atrás. ¿Dónde tiene ella la mano en este momento? La barbilla. ¿Y dónde la tengo yo? ¿Y dónde la tengo yo? Eso se llama un rapport. El subconsciente de ella, así esté un poquito elevada, está captando lo que yo estoy haciendo y en ese momento ella recibe una información y sus neuronas en espejo guardaron esa información y alguien que por ejemplo quiera utilizarla fácilmente lo puede hacer en un momento como esos porque ya hay una conexión subconsciente. ¿Me explico? Entonces, cuando ustedes, truco para los vendedores por ejemplo, ustedes van a ofrecerle algo a un cliente. Hombre, definitivamente por las bondades de nuestro producto, cuando van así, perdieron el año. Por las bondades de nuestro producto y por ser el más económico del mercado, le invitamos a comprar ahora. ¿Sí? Doctor, ¿y usted qué tal? ¿Cómo va? Bueno, sí. Oiga, qué maravilla, hombre, ese reloj tan bonito que usted tiene. Me encanta. A usted como que le gustan los relojes. Entonces ya el otro, este me tocó. ¿Sí o no? Ah, sí, hombre, la verdad que sí me gusta, no sé qué. Y de pronto hay un momento en que él hace, pero vea, le tengo una cosa poderosísima. De pronto el otro hace, sí, contame a ver. Y eso es poderoso. Y ya empuñó, ya hizo esto, que fue lo ahí, vendido. Vendido, pónganle la firma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya empezaron a entablar ese contacto directo con el otro. Por eso sepan en qué momento también decir cosas que realmente quieran que sean importantes. Si ustedes en un momento determinado están educando a su niño, le echaron tanta letra que dice, ahora sí, vas a hacer la tarea y tenés que aprender texto. ¿Qué ocurre con ese niño? Se bloquea. Empieza a asociar aprendizaje con un regaño. Invítenlo, oye, ¿no te parece que sería bueno que, uy, y qué tal si te sacas un 5 en ese examen? Te imagino. Pero, ojo pues, mijito, cuidado no le saque el 5 porque, vea, este fin de semana no sale. Y entonces ocurre todo lo que normalmente está pasando. Cuando te permites lo que te mereces, entonces atraes lo que necesitas y definitivamente empezamos a entrar en lo que se llama la mente racional y en la mente emocional. Siempre la mente emocional, la mente reactiva, es mucho más veloz que la mente racional. Eso implica entonces que generalmente son las emociones las que nos mueven. Compramos, atérrense, el 80% de las cosas que compramos, la compramos desde las emociones, no desde la razón. Y de hecho frecuentemente nos ocurre, che, ¿para qué me gasté toda esta plata en esto si en realidad no lo necesitaba? Pero nos generó una emoción
de confort, ¿sí? Yo quiero esos tenis nuevos, a lo mejor no los necesito, pero me imagino cómo serán de cómodo, no, esto, si se los pone, uy, esto me quedó perfecto, dale, pago, o sea, yo tenía que comprar, ¿sí? Entonces la tarjeta de crédito. Cuando te permites lo que te mereces, acá es lo que necesitas. Y hay una cosa todavía más especial que viene del antiguo, y es que tenemos tres tipos de cerebros: un cerebro reptil, un cerebro mamífero y un cerebro humano. El cerebro reptil tiene que ver básicamente con los instintos, con la supervivencia, con las reacciones. Reaccionamos de tal forma porque tenemos que conservarnos. Por supuesto, fundamentalísimo. ¿Qué tal que no? Se vendría un camión encima, ve, me va a pisar el camión, me pisó. ¿Sí? Pero ese cerebro reptil me permite a mí decir, me corro, ¿sí? O el cerebro mamífero me permite procesar las emociones a nivel del sistema límbico, así se llama esa parte del cerebro, y entonces en esas emociones ya empezamos a hacer muchas más conexiones. Ese objeto tiene este valor para mí, y me acuerdo que cuando yo me puse esos zapatos, a mi amigo le gustaron y se compró otros parecidos, y también me acuerdo que esa vez me conoció la novia, y empieza a hacer una serie de conexiones que tienen implícitos los valores que están allí guardados. Pero después viene el cerebro humano, que es el que tiene la posibilidad de generar un pensamiento creativo, es decir, es lo que nos diferencia a nosotros como seres humanos. De cualquier situación podemos crear algo, de cualquier situación podemos crear algo, ¿sí? Yo les muestro esto. ¿Qué es esto? Un señalador, un estuche de gafas. ¿Qué más podría ser esto? Ahora los invito a que creen algo con este objeto. En realidad es un estuche de gafas, pero creemos algo. ¿Qué más puede ser esto? Un paraguas, un mini paraguas, ¿sí o no? Además que se le de este botoncito y se expande como el del gato Félix. Maxi labial. Un estuche de un perfume, Una armónica, una linterna, un cepillo, Una grabadora. una grabadora, ¿sí? Miren todo lo que creamos de este objeto. Tenemos una connotación, estuche de gafas, pero nos frenó alguien la posibilidad de crear muchas más cosas. Por eso es que surgen grandes cosas de un momento a otro. A alguien se le ocurrió que a un helado de vainilla le podía echar una capa de chocolate encima y creó los helados que todos conocemos. Pero al primero que le ocurrió, ustedes se acuerdan, la gente hacía fila para comprar los helados en ese instante, porque era una combinación completamente novedosa. La mayoría de nosotros nos tocó. Yo me acuerdo, yo tenía que elegir entre ir al cine de 3.30, 3 pesos con 30, eso valía. Calculen más o menos hace cuánto. O comprarme un helado que también valía. Sencillo valía 2,50 y con el chocolate valía 3.30. Fíjense que eso a mí me impactó. Fue una emoción que me generó ese mismo. No lo dije. Universidad política para nada. Lo cierto es que me impactó tanto que recuerdo incluso el precio que costaba eso hace todos los años que lleva este tipo de helado en el mercado. ¿Sí o no? Ahí es un corroboro lo que decíamos ahora. Y aquí empieza a entenderse una cosa fundamental, y es lo de que la voluntad definitivamente educa la razón. Es decir, hay razones que nosotros podemos tener, pero desde la fuerza, desde la voluntad y el poder, cada uno puede cambiar las implicaciones. Esto para mencionarles lo de las emociones que veíamos ahorita con Carlos, y esto para recordarles una cosa, que es que no existen limitaciones. ¿Saben ustedes quién es Helen Keller? Helen Keller es considerada una de las psicólogas más, de las 5 psicólogas más importantes de nuestra era, ya fallecida. Y esta mujer tenía una pequeña particularidad, es que cuando tenía unos 10, 12 meses, tuvo una enfermedad muy grave que la dejó sorda y ciega. Sorda y ciega, menos de 2 años de edad. Y les estoy hablando de 1930 más o menos, que fue la época en que nació. Imagínense lo que eso implicaba.
¿qué hubiera hecho una niña sorda y ciega a esa edad y con los recursos que había en esa época? Pues bien, su mamá no se conformó con dejarla así porque hubiera sido simplemente una niña minusválida toda la vida, ¿sí? Y decidió contactar con una profesora, si no recuerdo, se llamaba Anne Sullivan. Y Anne Sullivan decidió que es que ella podía ayudarle, que ella podía hacer de alguna manera sus ojos y sus oídos y ayudarle a interpretar muchos lenguajes. Para resumirles la historia, esta mujer se gradúa como psicóloga, pero además se graduó, fue una de las mejores exponentes de cosas sociales y definitivamente fue una de las mejores oradoras que haya tenido Estados Unidos, a tal punto que incluso en el gobierno Carter se celebra un 27 de algo, creo que es de junio, el día de Helen Keller. Es así de importante y de representativa esta mujer. Y entonces ella decía, mantén el rostro hacia la luz y no verás la sombra. Y lo decía una ciega y sorda. ¿No les parece a ustedes absolutamente fascinante una historia como esa? El cerebro interpreta y crea. Y eso es lo que estamos haciendo en el día a día. Por eso no permitamos que nosotros seamos usados por el cerebro, sino que verdaderamente usemos el cerebro. Cuando cada uno de nosotros está permitiendo eso, entonces empieza a darse cuenta que hay momentos en que aísla muchas cosas. Por ejemplo, ante ese caso que ustedes están viendo aquí, el abuso sexual, es muy frecuente encontrar que después, en la etapa adulta, esa niñita que fue violada ni siquiera recuerda que ese acto existió, porque como mecanismo de defensa utiliza todo lo que esté en sus manos para bloquear ese recuerdo y aislarlo, literalmente aislarlo de todos los demás recuerdos, ¿sí? Pero muchas veces en ese aislamiento se está perdiendo la posibilidad de mover esas energías para cambiarle la connotación que tuvo este tipo de situación. Los dejo con esta última frase que me parece muy bella. Si deseas saber cómo fueron tus pensamientos, observa tu cuerpo ahora. Si deseas saber cómo será tu cuerpo en el futuro, observa tus pensamientos actuales. Lo que les quiero decir con eso es que el cuerpo es el resultado de lo que pensamos. Y de nuestros pensamientos depende moldear toda nuestra parte física, pero no solamente nuestra parte física, sino también nuestra parte emocional y mental. Yo espero que esta pequeña charla les haya servido por lo menos para remover neuronas, para hacer más conexiones neuronales, para que les ayuden a otros a que conecten neuronas y ojalá compartan este tipo de cosas, porque yo creo que bien vale la pena que sigamos sembrando estas semillitas de conciencia. A todos muchísimas gracias, los esperamos el último miércoles de febrero, que será cuando reiniciemos estas charlas, Dios mediante, obviamente con el apoyo del Centro Comercial de los Molinos. Muchísimas gracias a todos, una feliz noche.